Abra su Biblia conmigo, por favor, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 18. Hoy comenzamos, mis hermanos, una nueva serie, la cual hemos titulado Tiempos Finales. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra del Señor así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Acompáñame a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Todos los días que nos levantamos, Señor, al abrir nuestros ojos, al ver la luz del sol, nos damos cuenta de que tu misericordia se ha renovado, Señor, un día más. Al tener aire, Señor, en nuestros pulmones, podemos entender de que tú nos has regalado un día más de vida. Ahora yo te pido, mi Dios, que esa gracia y esa misericordia la podamos aprovechar, la podamos entender y que podamos ser agradecidos para contigo. En esta hora yo te pido, mi Dios, que uses mis labios, que uses mi boca y que podamos, Señor, ser edificados por el poder de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo tomando estas palabras, plantándolas en el corazón de cada uno, y que sea tierra buena, Señor, que sea tierra que dé su fruto a su tiempo. Pero pedimos que la revelación de tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe a todos y cada uno de nosotros. Y esto te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema número 1, mis hermanos, es no tengan miedo. El miedo, mis hermanos, es una emoción. El miedo es una emoción tan fuerte que a la gente le gusta muchas veces sentir miedo. Van al cine y ven una película de terror porque quieren sentir emoción. Bueno, entre las emociones también está el amor, pero el amor es superior al miedo, porque por amor Jesucristo vino a esta tierra para dar salvación. Si en verdad tú has creído en Jesucristo, si has creído en la obra de Jesucristo, si has creído que Él murió por tus pecados, que tú eres un pecador merecedor de la muerte, pero que Él murió en tu lugar, en ese momento tú eres salvo. Y cada día que pasa, estás más cerca de ese día de la redención total. Eso lo vimos en esta serie pasada. Pero mientras llegue ese día, mis hermanos, mientras llega la redención total, ¿qué vamos a hacer? Porque el final del tiempo, mis hermanos, llegará sí o sí. No lo busque, sígame aquí en la pantalla, por favor, en Mateo 24, en el verso 29, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Mateo 24, verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Todos los cristianos, mis hermanos, no tenemos temor de ese día. Más bien los cristianos deseamos ese día, anhelamos ese día. Pero hay otros cristianos que dicen, ay Señor, mejor dame chance, todavía no estoy listo, no estoy preparado. Pero cuando leemos estos versos, mis hermanos, en lugar de preocuparnos por el cuándo, fíjese, en lugar de preocuparnos por el cuándo, ocupémonos en el cómo, en cómo enfrentar estos días, cómo enfrentar estos últimos tiempos. Porque falsos maestros van a surgir, falsas enseñanzas van a surgir, muchos van a desviar a los verdaderos cristianos de la fe. Y cuando la fe de un cristiano se empieza a desviar, cualquier doctrina es aceptable. Cualquiera que alguien con elocuencia hable, lo aceptan. Y el problema es que nos dejamos engañar muy fácil. Jesús dijo esto, que nadie los engañe. Pero también dijo esto en Hechos 1:7. Jesús hablándole a sus discípulos, Hechos 1:7,
Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. No nos corresponde saber si el Señor va a venir hoy en la tarde, en 10 años, en 100 años. No nos corresponde a nosotros. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que recibiremos poder, recibiremos el Espíritu Santo para ser testigos. Esta palabra testigos es una palabra griega, martus, de donde se deriva mártir, y dice que vamos a recibir poder para ser mártires. Mira, hermano, un mártir es alguien que da su vida por Jesús. A lo mejor no le toque morir físicamente por Jesús, pero si da su tiempo, si da su esfuerzo, si da sus ganas, si da su ímpetu por el Señor, está dando su vida. Cuando se burlan de usted en el trabajo, en la escuela, cuando sus vecinos dicen: ay, está el aleluya, y usted no responde, sino que dice: Señor, no les pases ese pecado, más bien perdónalos. No tengas nada contra ellos, porque yo en lugar de maldecirlos, los bendigo. En ese momento el sufrimiento que tienes, lo cambias por una bendición. Podríamos decir, mis hermanos, que estamos viviendo los tiempos finales por todo lo que está sucediendo alrededor. Pero mis hermanos, desde 1940, en esa década, empezó la guerra mundial. Los cristianos de ese tiempo empezaron que ese era el fin del mundo. Vino la Segunda Guerra Mundial y los cristianos de ese tiempo pensaron: ahora sí es el fin del mundo. Llegó el año 2000 y que se van a apagar las computadoras y no sé qué más. Y todos los cristianos de ese tiempo pensaron que era el fin del mundo. En realidad, mis hermanos, los tiempos finales empezaron desde el día que Jesús nació. Ahí empezaron los tiempos finales. Pero en Hechos capítulo 1 y en el verso 10, mire lo que dice esta palabra. Hechos capítulo 1, verso 10. Estaban los discípulos reunidos con Jesús. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Verso 11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis viendo o mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando Juan escribió esta carta, habían pasado aproximadamente 50 años, 52 años, desde el momento que él estaba viendo hacia arriba. Jesús se iba al cielo, dos varones se ponen a sus lados y les dicen: ¿qué están viendo? Así como se fue, así regresará. El tiempo, mis hermanos, para Dios no es como nosotros. Para nosotros, dice, ya pasaron 2000 años y todavía no regresa. Para Dios puede que hayan sido 2 días nada más. Pero las falsas enseñanzas, mis hermanos, empiezan a anular la fe. Juan le escribe a la iglesia porque muchos dijeron: no, pues ya pasaron 50 años. Fíjese, 50 años y ya se estaban desesperando los cristianos. Ahora imagínense con nosotros. No, pues ya pasaron 2000 años aproximadamente y Jesús no viene. Yo creo que no va a venir. Y llegan las enseñanzas, llegan las predicaciones, llega la elocuencia de predicadores y te convencen. Y empiezan a anular la fe de muchos. La fe, mis hermanos, es la que nos va a ayudar a resistir en el tiempo final. La fe es la que nos va a ayudar a sostenernos mientras el tiempo se pone difícil. Jesús hizo una pregunta y dijo así: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque a medida pasa el tiempo, mis hermanos, los cristianos muchas veces empezamos a dudar. En lugar de afirmar nuestra fe, en lugar de afirmarnos en el Señor, en lugar de hacer eso, decimos: no, pues no pasa nada, tanto tiempo y no ha pasado nada, y empieza a menguar nuestra fe. Mis hermanos, la fe produce confianza. Diga conmigo: confianza. La fe produce confianza, y en esa fe caminas en obediencia. Si tienes fe, caminas en obediencia, y si caminas en obediencia, abrazas las promesas de Dios. Pero cuando tu fe no es sólida, cuando tu fe es endeble,
En lugar de fortalecerse a medida pasa el tiempo, empiezas a dudar cada día más, hasta si eres cristiano, hasta si estás en el lugar correcto. En Hebreos 11, no lo busque, en el verso 1, dice así, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza, oiga bien, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo alcanzaron buen testimonio los antiguos? Por la fe, por la certeza, porque aunque no miraban la realidad, ellos estaban convencidos. Pero el ser humano, si no ve, no cree. ¿Cómo dice? Ver para creer. Pero en el cristianismo es creer para ver. Si no crees, no verás la gloria de Dios. Por la fe, estos hombres dieron su vida. Por la fe, estos antiguos permanecieron en obediencia. Por la fe, mis hermanos, alcanzaron la promesa. Mas, sin embargo, una fe endeble, en lugar de que alcancemos cosas, nos va a quitar cosas, nos va a empezar a hacer dudar. Dice la palabra también, sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, mis hermanos, respetamos a Dios, porque ¿cómo vas a respetar algo que no ves? Por la fe respetamos a Dios, por la fe buscamos a Dios, por la fe servimos a Dios. Y cuando hay un servidor que sabe a quién está sirviendo, este servidor hace lo posible por agradar a aquel que lo llamó por soldado. Y cuando Dios se agrada de algo, es porque ve en nosotros a Jesucristo. Las obras que nosotros hagamos, mis hermanos, si no está Jesucristo enfrente, no sirven de nada. Pero cuando estamos en Cristo y somos una nueva criatura, de allá hacia adelante, todo lo que hagamos, todo va a ser agradable a los ojos de Dios. Cuando estamos en Jesús, cuando estamos en obediencia, cuando caminamos en su palabra. En síntesis, mis hermanos, si eres salvo por la fe, no vas a tener miedo. Así de fácil. Si eres salvo por la fe, no vas a tener miedo. No vas a tener miedo del futuro, de lo que depara, del gobierno cómo se va moviendo, de las naciones cómo se van conjugando. No vas a tener miedo, porque tu fe es firme en el Señor. Pero si se te hace difícil, fíjese, hermano, si se le hace difícil venir a la iglesia, si es un fastidio esforzarse por cantar y levantar las manos, mis hermanos, eso no es prepararse para el día del Señor. Al contrario, empiezas a retrasarte en tu crecimiento como cristiano. Por eso, hoy voy a hablarles de cómo enfrentar los tiempos en los que estamos viviendo. Y quiero agarrar como base palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mírelo aquí en la pantalla conmigo, en Mateo 24 y el verso 42. Mateo capítulo 24 y verso 42, porque son las cosas que nos van a ayudar a permanecer hasta el final. Mateo 24, verso 42, dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Verso 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 3 verbos aquí, mis hermanos. Verso 42 dice, velad. Verso 43 dice, pero sabed. Y en el verso 44 dice, estad preparados. Diga conmigo, velar, saber, estar preparados. Miren, hermanos, lo oculto, lo que está por venir, la escatología, muchas veces crea morbo, crea curiosidad. Internet, mis hermanos, está lleno de personas, no quiero decir cristianos porque algunos no son cristianos, está lleno de personas que hablan sobre señales del fin. Está lleno de personas que hablan, ¿quién es el anticristo? Puede ser este presidente, no me cae bien, este es el anticristo. Hay mensajes que te hablan la posible marca de la bestia, y todos en Suiza, todos en Europa. Ya hay alguien que le pusieron algo en su mano. Hermanos, Internet está lleno del morbo, porque a la gente le gusta escuchar, le gusta que le rasquen el oído, quiere saber qué hay nuevo, quiere saber cómo va a enfrentar eso. Títulos como esos
atraen a mucha gente, a mucha gente. Pero poco atrae hablar de la santidad. La santidad es aburrida para muchos. La santidad no tiene valor. Cuando es por la santidad que vive sin temor. Cuando una persona vive en santidad, está cerca del Señor. Y si está cerca del Señor, que es el dueño de todo, que es el gigante que pelea por nosotros, si estás en el Señor no tienes miedo, no tienes temor. Por lo tanto, todas aquellas personas, oiga bien, todas aquellas personas que te incitan a desobedecer la palabra, todas aquellas personas que te desvían del verdadero conocimiento de Dios, todos aquellos que se escudan no pasa nada, no seas exagerado, todas esas personas, mis hermanos, Juan las califica como anticristos, anticristianos. Se vuelven anticristos porque se vuelven contra la palabra de Dios. Y por eso el apóstol escribió esto. Estaba preocupado el apóstol porque los hermanos, por su misma curiosidad, querían ver, querían saber cuándo, dónde va a venir el Señor. Y mire lo que les dice, Primera de Juan 2:18, que es nuestro texto base. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19. Fíjese cómo dice Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Verso 20. Mire con atención el verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En el verso 20 hay un pero que sí vale. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Si tu alma está segura, si estás con el Señor, si has sido ungido en el Espíritu Santo, si has sido bautizado en el Espíritu Santo, hermano, puede que las cosas te llamen la atención cuando escuches títulos, cuando veas noticias, pero estás seguro en la roca, no te mueve nada de ahí. Porque, mis hermanos, si una noticia cambia nuestro modo de pensar, quiere decir que somos, como dice el apóstol Santiago, olas que se las lleva el viento, van de aquí para allá y no tienen rumbo, como una hoja que se la lleva el viento, que no tiene principio, no tiene final. Nosotros tenemos que estar sólidos, mis hermanos, y no podemos estar sólidos en pensamientos humanos, sino en la bendita palabra de Dios. El Espíritu Santo, oiga bien, es el que nos hace saber las cosas y es el que nos afirma en cada situación, en cada problema, en cada dificultad. Pero muchos anticristos han surgido. Mis hermanos, esto no es nuevo. 52 años después que subió Jesús, el apóstol Juan dice, muchos anticristos han surgido, muchos falsos que buscan engañar a los cristianos. Mis hermanos, la verdadera lucha del cristiano se disputa en la mente. La verdadera lucha del cristiano se disputa en la mente. Hay una guerra en tu mente, en tu cerebro, en tus pensamientos, por saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. Escuchas a este predicador y pareciera que tuviera la verdad, y luego escuchas a este otro y pareciera que tiene la verdad. Y es que el problema es, mis hermanos, que ellos usan unos versículos y te convencen, y luego los demás usan otros y te convencen, y nosotros decimos, pues ¿a quién le creemos? Mis hermanos, a Dios. Hay que creerle a Dios, hay que creerle al Espíritu de verdad. Él te va a confirmar quién de los dos está en falsedad, quién está en el error y quién está en la verdad. Los anticristos, mis hermanos, siempre y siguen atacando la divinidad de Jesús. Pues es un buen profeta, fue un buen hombre, pero no es Dios. Y mis hermanos, Jesús es Dios, esa es la verdad bíblica que nos comprueba toda la historia y además la Biblia. Los anticristos están contra la cruz, minimizan la cruz, desmienten la resurrección y atacan la santificación. No sigas adelante. Al fin y al cabo, al final del tiempo el Señor va a decir, no, pues ¿para qué voy a condenar a todos mis criaturas?
entren todos al gozo del Señor, aunque no se hayan arrepentido. Y te predican con mensajes que gustan. Puedes seguir viviendo tu vida, no hay problema. Puedes tomarte 2, 3, pero hasta 3 nada más. Y te predican mensajes que gustan a la carne. No, pues somos pecadores, así es de que no importa cómo hagamos, el Señor va a querer que nosotros caminemos en obediencia, pero Él ya sabe que no podemos. Así es de que, hermanos, pues échenle ganas lo más que puedan, pero no se preocupen. Al final Dios a todos nos va a perdonar. Y te dan mensajes como este: Jesús o Dios perdona. Fíjense cómo dicen: Jesús perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Así te predican. Y te dicen, pues Dios ya sabe que vas a pecar mañana. Y es verdad, Dios conoce todo, Dios conoce el tiempo. Así es de que como Él ya sabe que vas a pecar, pues de nada sirve que le pidas perdón, porque como Él ya sabe, y Él te va a perdonar. Mis hermanos, si nosotros deliberadamente, oiga bien, cometemos un pecado abrazándonos de que la gracia es suficiente para perdonar todos los pecados, mis hermanos, estamos mal. Tenemos nosotros que entender que somos pecadores redimidos por su sangre, pero que en el momento que pecamos, que fallamos, no es porque lo estamos buscando. No estamos buscando ser tentados para caer, sino que el mismo cuerpo te hace caer. Pero no es una intención, no lo premeditas. No dices, ay, hoy no porque es domingo, pero mañana lunes sí voy a pecar. No, mis hermanos, como dice del griego, no os hagáis. Porque nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que la gracia es suficiente para perdonar los pecados si nos arrepentimos de corazón. Hay veces que decimos, Señor, perdóname, pero no lo dices de corazón, solo de labios hacia afuera. Y el pecado que es perdonado es el que sale del corazón, que le dice, Señor, perdóname, y tú sabes que estás arrepentido. Los anticristos, mis hermanos, se han introducido en medio de la iglesia. Los anticristos siguen desviando la fe de muchos. Y dice 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta palabra que vamos a estudiar en el verso 19 es la palabra salir. Dice, salieron de nosotros. Salir es una palabra griega, exegomai, que significa ir fuera, significa escaparse, significa huir, significa apartarse. Esta palabra griega indica un cambio de lugar. Llegas a una fiesta y no ponen las canciones que a ti te gustan y dices, ay, hoy no estuvo buena la fiesta. No te sientes en ambiente. Llega un mundano al culto cristiano y dice, bueno, ¿y estos? ¿Y estos locos? ¿Y cómo que levantar las manos? Y si no quiero, pues no, si no quiere no las levante. No te sientes a gusto y buscas cualquier oportunidad para salirte. Exegomai significa falta de pertenencia. Dice el apóstol, salieron porque no quisieron ser parte de la comunidad cristiana. Salieron porque no se sintieron a gusto, se sentían incómodos. Un cristiano verdadero, mis hermanos, cuando está en una fiesta, ya sea de su primo, de su tía, lo invitaron y tiene que ir, porque la abuelita cumplió 800 años y tienen que ir. Bueno, fue toda la familia y pusieron música, empezaron a tomar, había malas palabras, pero el cristiano no se siente a gusto. Dice, ay, ya me quiero ir. Bueno, cuando hay cristianos que vienen a la iglesia, bueno, ¿y este por qué predica tanto? Ya me quiero ir. A lo mejor no te sientes que perteneces. Y eso, mis hermanos, es de preocupación para mí como pastor, porque a mí no me hacen daño, a la iglesia no le hacen daño, se están haciendo daño. Y el tiempo final, mis hermanos, comienza en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en las decisiones, en las acciones. No lo busque. En segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 y en el verso 10, vemos la apostasía que Demas hizo. Y dice 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas se dio una escapadita
Se fue a los paris de San Francisco. No, pues se fue a Las Vegas porque allá estaba el ambiente. Huyó. Dijo, no, aquí con los cristianos como que no. Pablo solo en la cárcel. No, esto ya estoy hasta aquí. Y Demas se fue porque amó más al mundo. Mis hermanos, la perseverancia de los santos es la fuerza de la comunidad cristiana. Cuando usted ve que un cristiano persevera, usted también le ayuda. Pero cuando ve que un cristiano viene un domingo, 3 no, otro sí, otro mes no, y eso la comunidad cristiana lo resiente, porque quien se está haciendo daño es esa persona. Mis hermanos, un creyente genuino va a perseverar sí o sí, pero, fíjese bien, un creyente genuino que empiece a amar al mundo va a empezar a desamar a Cristo. No puedes amar a dos señores. O amas a uno o amas al otro. Y cuando el cristiano empieza a amar al mundo, le pasa lo de Demas. Abandona su fe, abandona sus principios. De ahí surge el poco interés por la iglesia. De ahí surge la apatía por las cosas que la iglesia hace. De ahí empieza el desamor por lo santo y por lo divino. El miedo, mis hermanos, produce inseguridad. Todo lo contrario de la fe. La fe produce confianza. Y este es el consejo. No dejes que el miedo te venza. ¿Y cómo combates al miedo? Con la fe. Es la única manera. Creer en Jesucristo. Las cosas, mis hermanos, que están pasando alrededor, tienen que pasar porque Jesucristo lo dijo. Pero cuando empiezan a pasar, si el cristiano ama al mundo, va a empezar a tener miedo, va a sentir confusión y va a tener el temor que lo abraza. La palabra, mis hermanos, nos instruye a confiar, a permanecer fieles a pesar de lo que esté pasando. Jesús le dijo esto a la iglesia que estaba en Esmirna. No lo busque. Apocalipsis 2, verso 10. Le dijo Jesús a esta iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La instrucción de Jesús es: no temas, vas a sufrir, pero no temas. Fíjese, el temor, esta palabra temor significa alarmarse. De repente oyen, este país empieza a atacar un país del Medio Oriente, y la noticia que sale, y viene un contraataque, y suena la alarma ahí de tu teléfono, ¿y qué viene? Miedo, preocupación. Ay, voy a ver qué más, si ya viene el ataque o no. Temor significa alarmarse, atemorizarse, temblar de miedo. Yo sé que muchos de ustedes no han pasado por guerras, no saben qué es una guerra. Tal vez algunos hemos oído de guerras. Pero hermanos, despertarse en medio de balas y de bombas no es lo mismo que despertarte con la alarma de pajaritos que tienes ahí. No es igual, hermanos, no es igual. Jesús hace un contraste y dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fiel es una palabra griega, pistos, y significa creer, tener confianza, tener seguridad. Eso significa fiel. De modo que o tienes miedo o tienes fe. No puedes tener las dos. O tienes fe o tienes miedo. Y aquí viene una pregunta. Mis hermanos, ¿por qué nos acercamos a Dios solo cuando todo está difícil? Solo cuando hay calamidad, solo cuando hay problemas, solo cuando una enfermedad viene. ¿Por qué? El tiempo actual, mis hermanos, no tiene que hacer que nuestra fe disminuya, porque el espíritu del anticristo y la rebelión en contra de Dios siguen operando en el aire, en el ambiente. Y cada día que pasa se va a manifestar más fuerte y más constante. Porque la última hora, como dice el apóstol Juan, cada día está más cercana. Vaya conmigo a la segunda carta a los tesalonicenses, por favor. Segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 1, mire lo que dice, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Los cristianos de ese tiempo igual estaban preocupados y le preguntan a Pablo: ¿cuándo va a ser esto?
Dice el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjese dónde empieza la guerra, dónde empieza la lucha en nuestra mente. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no se aflijan, ni por espíritu, una palabra, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Verso 3, mire el consejo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? No vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mi tema, mis hermanos, no es hablar sobre el inicuo, el hijo de pecado, quién va a ser, quién especulamos. No, mis hermanos. Mi tema es animarlo a usted, a que esté preparado en su mente, porque allí empieza la lucha. Hoy no vayas, no pasa nada. Hoy no vayas a la iglesia. Mire, mejor vamos a hacer aquí, ¿qué les gusta? ¿Una carne asada? Vamos a hacer una carne asada y aquí la pasamos bien, ¿cómo la ven? Y oramos, para que se oiga espiritual, oramos y cantamos unas alabanzas al final, ¿qué les parece? Y ya todos ganan. No, mis hermanos, la guerra empezó aquí y te dejaste ganar. Dice el verso 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Mis hermanos, cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene la tentación, si espiritualmente no estamos bien, hermanos, caemos. Pero si espiritualmente estamos bien, nos levantamos y podemos seguir. Y si sentimos de que nos está ganando esto, hermanos, o tienes un hermano de confianza, hermano, ayúdame a orar. Estoy siendo tentado, estoy en este problema, estoy en esta necesidad y necesito que Dios me dé paz. Ahí es donde la comunidad cristiana se une. Pero cuando estás mal espiritualmente, dicen, no, pues al cabo, pues todos son pecadores y yo también. Buscar a Dios, mis hermanos, cuando no hay problemas, esa es una señal de santidad. Buscar a Dios cuando no hay necesidad, es una señal que te estás preparando. Mis hermanos, el congregarse, oiga bien, el congregarse no es hacerle un favor al pastor. No, pues para que la iglesia no esté vacía, voy a hacer acto de presencia con este muñeco. No, hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia es porque nosotros queremos tener la bendición de Dios. A nosotros nos beneficia, a nosotros nos hace bien, no al pastor, no a la iglesia, a usted mismo. Cuando escuchas la voz de Dios, puedes resistir la opresión contraria. Pero si no escuchas la voz de Dios, te dejas llevar fácilmente. El Señor ya nos dejó la coraza de fe, de amor y de esperanza, ¿se acuerda? Lo vimos la semana pasada, para que sepamos cómo afrontar este tiempo. Fe, amor y esperanza son lo que nos equipan para luchar contra aquellas cosas que vienen y abaten nuestra alma. Cuando nosotros estamos bien espiritualmente, el carácter cristiano se forma. En lugar de desanimarte, sigues adelante. En lugar de decir, ay, no tengo ganas de ir, estoy cansado. Y te creo que estés cansado, porque el mundo cansa, el trabajo cansa, la escuela cansa. Pero cuando haces el esfuerzo extra y vas, dices, ay, qué bueno que fui. Qué bueno porque el Señor me fortaleció. El enfermo que dice, no voy a ir al hospital porque estoy muy enfermo, ¿para qué voy? El enfermo porque está enfermo dice, pues voy a ir, porque allá es donde está la medicina. Mis hermanos, Dios nos está en un lugar, pero en la comunidad cristiana nos fortalecemos. Por eso es que hemos hablado, mis hermanos, de la salvación. Y yo entiendo esto, que no todos los que están en la iglesia son salvos. Y que no todos los que son salvos se están preparando. Yo entiendo eso. Hay algunos que solo están pasando el tiempo. Casi la mayoría de niños, pues porque los traen. Pero mis hermanos, si nosotros entendemos esta llamada de atención, vamos a ponernos las pilas para luchar contra aquello, mis hermanos,
que está en contra no de usted, sino de Dios, de todo lo que se llama Dios. No lo busque en 2 Corintios, capítulo 10, en el versículo 4, Pablo dijo esto: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, pensamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los cristianos, mis hermanos, tenemos que aprender cómo combatir contra aquello que no se ve, contra lo espiritual, porque es real. Si no, no hubieran cristianos que desertan. Si no, no hubieran cristianos que digan, me voy a dar una escapadita al mundo. Si tu fe, mis hermanos, si tu fe es sólida, vas a poder resistir. Pero cuando vas a la iglesia por una necesidad y Dios en su misericordia te complace esa necesidad o te sana de esa enfermedad, en el momento que Él haga el milagro, te vas a ir porque nunca amaste a Dios. Hay mucha gente, fíjese, que está en la iglesia por remordimiento. Híjole, hoy hice pero feo, hoy sí me pasé. No, pues voy a ir a la iglesia para complacer a Dios. Hay quienes están en la iglesia para calmar su conciencia, no porque están arrepentidos. La guerra espiritual, la lucha final comienza en tu mente. Y mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo 11. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice Pedro: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuestros deseos batallan contra el alma, contra nuestro espíritu. Verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mis hermanos, no basta ser parte de la iglesia visible. Voy a hacer acto de presencia y ya con eso estamos bien. No, hay que tener una relación con Dios, hay que estar unidos con Dios. Y la única manera de estar unidos con Dios es con el Espíritu Santo. La perseverancia, mis hermanos, de los cristianos es la señal del arrepentimiento. Si alguien persevera, no es porque sea muy bueno, sino porque el Espíritu Santo empieza a impulsarlo, empieza a darle fuerza, a darle energía, a darle poder, a darle potencia para que aguante en el tiempo de la prueba. Entonces, quien nos anima a seguir es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da fuerza, da capacidad y da el poder para que sigamos adelante. Pero aquí está el detalle, mis hermanos. El Espíritu Santo solo está en los cristianos, no en los que dicen que son cristianos. El Espíritu Santo solo está en los cristianos, en los que se humillan ante Jesús. Dice Joel capítulo 2 y el verso 28. Joel 2:28 en el Antiguo Testamento, el profeta dijo esto: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29. Y sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Verso 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Fíjese, hay gente que espera ver que caiga fuego del cielo, que hayan lunas de sangre, que hayan columnas de humo, que haya aquello sobrenatural para acercarse a Dios. Dice el verso 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Dice aquí el que invocare. ¿Qué entiende usted por invocar? ¿Llamar? Porque invocar aquí, mis hermanos, significa humillarse.
El que se humilla ante Jehová, ante Jesús, ese será salvo. No el que le hace el favor a Jesús yendo a la iglesia. No, el que se humilla ante Jesús. Por implicación, mis hermanos, si no te humillas ante Jesús, te vas a humillar ante tu carne, ante el mundo o ante el enemigo de nuestras almas. La única manera de combatir contra las falsas enseñanzas, la única manera de combatir contra los anticristos es aliándonos con Dios. Y la única manera de aliarnos con Dios es cuando su Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Porque la verdadera salvación solo la comunica el Espíritu Santo. El Espíritu se comunica con tu Espíritu y el Espíritu Santo se comunica con Dios. Se inscribe en el libro de la vida tu nombre. Te ayuda a permanecer, te ayuda a seguir cuando estás unido a Dios. Pero la salvación, mis hermanos, no la podemos obtener por obras. La salvación no la retenemos por hacer cosas. Mas si somos salvos, vamos a permanecer creyendo en Él. Una de las obras o de las buenas obras que dan señal de que somos cristianos verdaderos es permanecer. No lo busque, en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 9, el Señor Jesucristo dijo esto. Juan capítulo 15, versículo 9. Pero sí vaya buscando el libro de Juan porque vamos a leer una cita. Dice Juan 15, verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué quiere decir permanecer? 20 años consecutivos ir a la iglesia, ¿eso significa permanecer? No, mis hermanos, hay mucha gente que asiste a la iglesia. Oiga bien, mucha gente asiste a la iglesia, pero su mente está allá afuera. Su mente está en el mundo. Vienen a la iglesia, pero su mente no está en las cosas de Dios. Dice, ya me quiero ir. Ya, nomás quedan 20 minutos, aguánteme. Hay muchos que asisten físicamente, oiga bien, pero están lejos de Dios. Están lejísimos de Dios. No aman a Dios. Pero vienen a la iglesia por si acaso hay una luna de sangre, por si acaso llueve fuego, para que Dios no se enoje. Mis hermanos, Dios nos está dando la oportunidad, la opción de salvación. Es tu decisión. Dios ya decidió mandar a su Hijo. Su Hijo ya decidió morir por ti. El Espíritu Santo lo resucitó. Te toca a ti, me toca a mí. Hay personas que en realidad no aman a Dios, pero los ves en las iglesias. Es triste, mis hermanos, que mucha gente que está en la iglesia, su amor está en el mundo. Es cuestión de tiempo para que, como demás, abandonen la fe, abandonen el camino. Para poder resistir los tiempos finales, mis hermanos, necesitamos la santificación. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, por favor. En el capítulo 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, y el versículo 14. Y tenga este pensamiento: un cristiano que no avanza es un cristiano que retrocede. Un cristiano que no avanza es un cristiano que retrocede, porque el mundo va en su curso. La vida va en su curso. Si no, vea en el espejo, ahí se ven canas, arrugas, le eche el maquillaje que quiera. Ahí va el tiempo, no se detiene. Pero, mis hermanos, los cristianos que espiritualmente no avanzan, se van quedando atrás. Juan capítulo 17, verso 14, dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué es la oración de Jesús? Guárdalos, porque vienen tiempos difíciles. Guárdalos de la aflicción, porque muchos cristianos deciden abandonar su fe. Señor, guárdalos, guarda a mis siervos. Verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nos va a guardar Dios? Santificándonos. Verso 18.
como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice Jesús, santifica a mis siervos para que brillen en medio de la oscuridad. Santifica a mis siervos para que permanezcan confiados cuando todo se pone oscuro. La mayoría de niños le tienen miedo a la oscuridad, pero enciende la luz el papá y ya va tranquilo. Bueno, hay adultos que también le tienen miedo, pero cuando enciende la luz, ahí se acaba. La luz, mis hermanos, en medio de las tinieblas nos quita el temor. Entonces, cuando Jesús dice santifícalos, está diciendo cualifícalos, no califícalos, cualifícalos. Dales la capacidad, derrama de tu gracia, derrama de tu sabiduría, derrama en sus vidas poder, y ese poder solo se derrama con el Espíritu Santo. Dales poder, que sean luz para que ellos puedan predicar, pero fíjese, no con palabras, sino con el ejemplo. Verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por las acciones de ellos. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Unidos a Dios, mis hermanos, aliados a Dios, es la única manera que vamos a poder vencer el temor. No hay otra manera. Solo con la gracia, la sabiduría y el poder de Dios vamos a poder resistir el tiempo que empieza aquí en la mente. Solo así. El Espíritu Santo es quien le da la capacidad al cristiano para saber escoger. No, pues está la opción de ir a la iglesia, está la opción de reunirme con mis amigos. ¿Qué va a hacer el cristiano en esa lucha? ¿Qué va a hacer el verdadero cristiano? La lucha está aquí, mis hermanos. El final de los tiempos está aquí. No espere que empiecen a haber señales afuera. Aquí está la lucha, aquí está el tiempo final. Le dijo el Señor a Josué, no lo busque, en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo al par y que vayas, donde quiera que vayas. Pero ¿a qué se refiere esto, mis hermanos? A buscar la santificación, a buscar las cosas de Dios. Yo entiendo cuando un no cristiano lo invitas y te saca la vuelta, ¿no? Ay, es que tengo esto, tengo este compromiso, no puedo. Yo entiendo, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu. Pero cuando un cristiano le saca la vuelta a las cosas de Dios, mis hermanos, ¿qué está pasando ahí? No nos estamos preparando. Al contrario, estamos retrocediendo. Ya estamos, mis hermanos, en los últimos días. La batalla final ya tiene rato de estarse disputando en tu mente. Ya tiene rato. ¿Para qué esta batalla? Para que te alejes de Dios, para que no busques la santidad, para que te apartes de la verdad. La pregunta es esta: ¿te estás santificando o estás nada más pasando el tiempo? Tú sabes la respuesta. El viernes nuestro hermano Isaac nos dio una enseñanza muy buena acerca del Salmo 91 y quiero retomar lo que él empezó ese día. Y mire lo que dice el Salmo 91. Salmo capítulo 91 y el verso 1. Si usted quiere me sigue en la pantalla. Si no, le doy chance que cierre sus ojos 30 segundos. Salmo 91, verso 1. Fíjese cómo dice el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
Fíjese cómo empieza el Salmo 91. El que habita. Entonces el que no habita tiene miedo, tiene temor, cualquier cosa lo hace que dude de su fe, porque las fuerzas que nos da el Espíritu es cuando estamos bajo las alas, cuando estamos en comunión con Dios. Si tú te mantienes creyendo en la palabra, te mantienes confiado en las promesas de Dios. Pero si no habitas bajo la sombra, si no habitas bajo las alas del Omnipotente, cuando vengan las cosas que van a pasar, mis hermanos, no vamos a saber qué hacer. Dios no manda un soldado, el ejército no manda un soldado a la guerra así nomás. Lo entrenan. Hasta en lo secular, mis hermanos, a un doctor no se gradúa hoy y ya va a practicar. Está haciendo sus tests, está haciendo prácticas, las enfermeras. Primero empiezan, ¿no? Poco a poco. Si usted en este tiempo que debe estarse preparando, no se prepara, cuando venga eso no puede decir, es que Dios no me diste tiempo para prepararme. El tiempo de prepararnos para esos tiempos difíciles es ahora. Cuando todo está tranquilo, cuando hay paz, mis hermanos, no es para relajarnos, es para echarle más ganas. Porque si le echas ganas cuando viene la enfermedad y cuando viene lo difícil, simplemente lo haces por desesperación, no por amor a Dios. Y cuando viene lo difícil, el miedo, mis hermanos, nos invade. Si tú tienes miedo, este es el consejo. Si tú tienes miedo de las cosas que vayan a pasar, pues ven a Cristo y recibe la salvación y vas a tener confianza y fe en el Señor. Y si usted dice, pues no, hermano, yo no tengo miedo, yo estoy seguro en el Señor, pues ahí le va un consejo. No deje que el orgullo, no deje que la soberbia, no deje que la autoconfianza haga que usted desista de seguir caminando en los caminos de la fe. Muchos al final de su carrera se desviaron, muchos al final apostataron porque amaron al mundo. Pero si usted se mantiene sin miedo, es porque el Espíritu Santo está ahí. No lo contriste, aviva el fuego del don que está en ti. ¿Y eso cómo se hace? Alabando al Señor, dándole gracias, dándole gloria, leyendo su palabra. Porque si lo haces nomás por necesidad, no te estás alimentando. Dice el Señor que debemos santificarnos en Dios para permanecer en la fe. Un salmo muy conocido, el Salmo 23, en el verso 4, dice así, Salmo capítulo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza. Acuérdese lo que dijo Juan, ya tienen la unción del Santo, ya tienen la unción del Espíritu Santo. Dice aquí, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No temas, no vas a tener miedo si tienes la unción del Santo. Pero si tienes miedo, si tienes temor, es porque a lo mejor no tienes la unción. A lo mejor todavía el Espíritu Santo no está dentro y por eso confías en tus fuerzas y por eso confías en la cuenta de banco y por eso confías en tu amigo que es influyente. Porque el Espíritu Santo no está dentro, confías en cualquier otra cosa que al final van a andar igual que los demás que no tienen el Espíritu, con miedo. Buscar la santificación, mis hermanos, es lo que nos asegura estar con Dios en paz. Ahora tenemos paz para con Dios y el Espíritu nos da fuerza para poder seguir adelante. Quiero pedirle, por favor, que se ponga de pie y que mi hermano ponga el Salmo 56. Salmo 56. Mire lo que el salmista, en un tiempo de angustia, en un tiempo de miedo, escribió. Porque hay veces llega, mis hermanos, el miedo. Mire lo que dice Salmo 56, versículo 3.
En el día que temo, yo en ti confío. Llega el miedo, llega la desesperación, pero yo lo cambio por oración. Y cuando tú lo cambias el miedo por oración, tienes paz, tienes seguridad. Dice el verso 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aunque vengan anticristos, aunque vengan anticristianos, si estás seguro en Dios, no vas a temer. Y al contrario de temer, vas a alabar a Dios, vas a levantar tus manos y vas a cantar un cántico nuevo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. En el verso 10 dice así, Salmo 56, versículo 10, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. ¿Cómo cambiamos el miedo por confianza? Alabando a Dios. Si tiene miedo, si tiene angustia, si tiene desesperación, ¿cómo se cambia? Alabando a Dios, viniendo de rodillas y decirle, Señor, fortaléceme. Y cuando te fortalece, te levantas confiado. Verso 11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Verso 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas otra vez. Verso 13, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. En esa luz, mis hermanos, tenemos que andar, pero no vas a poder andar en luz si el Espíritu Santo no está dentro. Eso es lo primero que tenemos que asegurarnos, mantener la fe para que el temor no llegue. ¿Cómo no va a llegar el temor? Manteniendo la fe. Pero si el temor llega, ¿qué vamos a hacer? Aquí está el Salmo 56, verso 3. En el día que temo, yo confío en Dios. Si el temor llega, Señor, tengo miedo, quítame este temor, yo soy un hijo tuyo, he sido lavado con tu sangre, tengo el Espíritu Santo, dame esta confianza, esta fuerza, yo me abrigo bajo tus alas. Y te levantas de ahí confiado. Y una señal del que se levanta confiado es que canta. Y como dice también el proverbio, el que canta su mal espanta. Cante alabanzas, mis hermanos, canten alabanzas. Él te librará de la hora de la angustia, pero eso es algo que tú tienes que creer. Es algo que tienes que abrazar, es algo que tienes que vivir. La fe, mis hermanos, se vive. Acompáñeme a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Tu misericordia, Señor, es para siempre y a medida van pasando los días, a medida van pasando los años, vemos cómo el amor de muchos se enfría. Vemos cómo muchas personas, Señor, empiezan a abandonar la fe que un día profesaron tener. Señor, en esta hora yo te pido que seas tú dándonos la seguridad, la confianza que solo viene de ti. Que el poder de tu Espíritu Santo abrace, Señor, cada corazón que está en temor, cada corazón que está en angustia, cada corazón que está en necesidad. Pero que esas personas, Señor, que se acercan a ti por algo que ocupan, Señor, que cuando lo reciban no se alejen, porque si se alejan vuelven al mismo estado o peor estado que el que estaban. Señor, ayúdanos, porque necesitamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Quita, Señor, el temor que pueda invadir la mente y el corazón de mis hermanos. Santifícanos, Señor, en tu palabra. Tu palabra es la verdad y en ti hemos sido santificados para que podamos resistir, para que seamos testigos, para que podamos dar nuestra vida, para que podamos luchar en nuestra mente, en nuestro pensamiento, aquellas cosas que nos quieren alejar de ti. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que derrames de una gracia especial sobre esta iglesia, sobre tu iglesia en general, sobre los que tienen un micrófono, una pantalla en la cual predican. Señor, que prediquen tu palabra. Señor, es necesario que la iglesia se pueda levantar a predicar tu palabra. Hay muchos que hablan bonito, hay muchos que entretienen, pero por ellos muchos se están condenando. Señor, ten misericordia de las almas y que los corazones puedan abrazar esta necesidad, que ellos necesitan acercarse a ti, que ellos necesitan arrepentirse de sus pecados, porque tú, Señor, ya diste tu vida en esa cruz para perdonar todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos.
En el nombre de Cristo Jesús yo te pido, derrama una gracia especial. Y te pido, Señor, que tu palabra quede impregnada en nuestro corazón, para que no tengamos miedo, para que no tengamos temor, sino tengamos confianza y fe en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Sí, Señor. Bendecimos tu santo y bendito nombre, Señor, porque tú eres bueno. Y, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Tú has escuchado nuestro clamor, Señor, en medio de la angustia. Y has dejado mucha palabra, Señor, en el cual nos dices que no temamos. Porque, Señor, tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios todopoderoso. Levanta tus manos, mi hermano, en señal de humildad, en señal de que le digamos al Señor: Señor, te necesito en mi vida, Padre bendito. Yo he conocido de ti, Señor, pero muchas veces esta lucha, esta guerra espiritual, Señor, esta guerra en mi mente, Señor, muchas veces en mi carnalidad, Señor, me quiero alejar de ti. Pero, Padre bendito, tú das palabras, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Esta palabra es para mí personalmente, porque yo la necesito, Señor, para arrepentirme, Señor, para pedirte perdón, para seguir caminando, para seguir perseverando. Y también hay palabras, Señor, para todo aquel que no te conoce. Una invitación de parte del Espíritu Santo, en el cual toca a los corazones y te dice: ¿quieres ser salvo? La oportunidad es hoy. Muchas gracias, Padre bendito, porque tú escuchaste nuestro clamor. Oh, sí. Escuchaste mi clamor. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que Dios permite, todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Oh sí, cantaremos de ti, Señor. Dile conmigo: escuchaste mi clamor.
acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Tú escuchaste mi clamor. Muchas gracias, Jesús. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque Dios está contigo. Porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Díselo, pueblo. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Dile de nuevo. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Dile con todo. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, cantaré por siempre de tu salvación. Démosle gracias al Señor. Y te invito a que medites, a que cada uno de nosotros meditemos en lo que Dios nos ha hablado personalmente. Hay cosas que corregir,
El Señor nos exhorta, pero no para desecharnos, sino que el Señor lo hace con amor, con misericordia, para que corrijamos lo que tiene que ser corregido. Démosle gracias en medio de este momento, decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque aunque yo he sido malo, Señor, aunque no he hecho las cosas como debo de hacerlas, Señor, tú preparas palabras, Señor, y me hablas, Señor, en lo personal. Gracias, Señor, porque me das una nueva oportunidad de vida, Señor. Gracias porque aunque no puedo entender lo que haces, Señor, ahí estás tú. Tú me proteges, Señor. Tú me amas, tú me abrazas. Y bajo tus alas, Señor, es el mejor lugar en donde yo puedo estar, Señor. Te alabaré, Señor, aunque la higuera no florezca. En la abundancia, en la escasez, en tiempos de dolor, yo te daré gracias. Levantaré mi voz, levantaré mis manos, porque tú me das el aliento de vida. A ti sea toda la honra, toda la gloria, para tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Y digámosle: gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Quedamos despedidos. Cuídense y coman rico. Amén.